El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor José Leap, coautor del libro El conocimiento social en convivencia desde los escenarios de la educación popular. Profesor, ¿cómo surgió la propuesta de metodología de la sistematización de las experiencias? Desde los años 80, un grupo de profesores que veníamos de distintos campos, nos reunimos porque para nosotros la docencia no era suficiente si no estaba conectada con la acción social. Nosotros no éramos, digamos, los creadores del modelo de sistematización de experiencias, era una tradición que venía de mucho más atrás en América Latina, pero encontramos un modo de hacer la sistematización que fue un aporte original. La década de los 90 fue para nosotros clave porque en alianza con otras universidades de Colombia hicimos todo un esfuerzo de sistematizar experiencias de educación de adultos y mostrar para qué servía o no servía la educación de adultos en este país, pero desde experiencias significativas. Y allí el modelo de sistematización de experiencias cogió una fuerza en toda Colombia, en distintas universidades y con distintos grupos. ¿En qué consiste la sistematización de experiencias? Resulta que los grupos populares, las organizaciones comunitarias, pero incluso instituciones de intervención social, hacen un conjunto de experiencias. Por ejemplo, hacen una intervención con madres cabeza de familia para ayudarles a mejorar sus condiciones de vida. El problema es que lo que ocurre allí no es recogido de ninguna manera. Entonces la sistematización pretende que desde la manera como vivieron el proceso se recree esa experiencia, y el valor que tiene eso es que se empiezan a lograr aprendizajes sobre lo que se hizo, se empieza a mirar críticamente lo que se hizo y se potencia, digamos, la capacidad que tienen los participantes para volver a hacer eso y hacerlo mucho mejor. Para la universidad también es muy importante porque hemos aprendido a comprender lógicas que la lógica, digamos, tradicional universitaria no entiende, ¿no? Entonces, por ejemplo, las barras bravas de fútbol. Y encontramos en esa experiencia con los seguidores de un equipo de fútbol que detrás habían jóvenes con una potencia para hacer ciudad enorme, con ganas muy fuertes de hacer ciudad y que tenían toda esa pasión canalizada hacia su equipo de fútbol. Una visión completamente distinta a la que lo ha visto, por ejemplo, los policías o los alcaldes, todo, que lo ven como un problema de orden público y que hay que acabar con ellos. ¿Sí ves? Entonces, mira que a través de la sistematización con ellos, ver cuáles son, digamos, las lógicas que se mueven al interior del grupo, para dónde van, qué es lo que quieren, por qué, por ejemplo, recurren en ciertos momentos a la violencia, se logra una comprensión totalmente distinta. ¿A qué se refieren con la figura de escenario en este libro? Resulta que nosotros durante una década de los 90 al 2000 nos habíamos metido a hacer trabajo de sistematizar un mundo de experiencias, pero resulta que nosotros hemos dicho que se iba a aprender de esas experiencias y al trabajarlas aisladamente estamos perdiendo qué relación tenía eso con la sociedad, cómo se conectaban una con la otra, cuál era la modalidad de intervención que estaba produciéndose en esa sociedad, y resulta que buscábamos un modelo de trabajo, de comprensión, de interpretación,
que nos ayudara a ver los procesos que están ocurriendo, pero sin perder la densidad de la descripción que hemos logrado en las experiencias. Si uno ve desde arriba una panorámica de lo que está ocurriendo, no puede ver detalle, ¿cierto? Ve la visión global, pero no ve detalle. Si uno se acerca con microscopio, ve una cantidad de cositas pequeñitas, pero pierde la relación. Nosotros intentamos con los escenarios ver cuáles son las fuerzas que se mueven y cómo dentro de esas fuerzas está ahí la experiencia que estamos sistematizando, pero no como un agregado, no es algo que le ponga a la experiencia, sino que desde la experiencia misma hay conexiones con ese escenario. La educación popular en América Latina ha sufrido un proceso, digamos, muy interesante. Resulta que para los 90, la educación popular surgida desde Freire y todo como antecedente, y desde las pedagogías críticas norteamericanas, entra como una especie de reflujo porque los movimientos sociales que antes de los 90 eran muy fuertes y todo, y que empujaban la educación popular, empiezan a tener condiciones muy difíciles, y el neoliberalismo pues plantea un escenario completamente distinto. Arrasa con todas las políticas sociales, con todos esos principios colectivos de solidaridad, etcétera. Resulta que en medio de ese arrasamiento, la educación popular se convirtió en una opción interesantísima para comprender los sectores subalternos de la sociedad, los distintos sectores, cómo están viviendo las crisis de la reconversión neoliberal de la sociedad. Y empieza a haber un interés inusitado por la educación popular, no solo aquí, sino en Europa, por ejemplo. Empiezan a venir acá a decir, bueno, ¿qué es eso de la educación y de la sistematización y cómo se hace? Entre los 90 y hoy, la educación popular está en su estado de maduración, con todo lo bueno y lo malo que ese término significa. Lo bueno porque ya no reivindica de una manera unilateral un cierto sector social, porque ahora entiende que cuando se habla de lo popular no se está hablando de un sector social, sino de un principio social, ¿ya? Entonces ha entendido que hay sectores, muchos sectores, que conforman lo que podemos llamar hoy sectores populares, y además que la educación popular no está con los pobres, por decirlo así, sino contra la pobreza. Es una educación que es ética, política, porque lo que busca es democratizar radicalmente no solo la educación en el sentido de aparato educativo, sino la sociedad entera. Por lo tanto, valorar las formas de conocer otras. Y las formas de conocer otras hoy no son solo las formas de cierto sector, digamos, empobrecido de la sociedad. Por ejemplo, los jóvenes a nivel de movimientos juveniles o de tendencias juveniles han demostrado que tienen formas muy peculiares de generar conocimiento. Lo otro, que la educación popular ha recibido una docta mirada por los movimientos de género, que le han dicho, un momento, ustedes están hablando de un colectivo llamado sector popular, pero ¿y qué pasa ahí con las miradas de género? Nos han descompuesto eso que parecía tan clarito, es este sector, y nos han mostrado que no, que allí hay una multitud de voces que precisamente una sociedad que cada vez busca que haya una sola voz, ¿no?, se confronta con esta polifonía que está allí, un mundo de voces de distintas miradas del mundo, que son las que diariamente son negadas por ese unanimismo. Allí es donde está la nueva fuerza de la educación popular.